Hola músicos y músicas que andan por ahí, bienvenidos a este nuevo video que va a ser una especie de intermedio entre podcast y blog, porque tenía ganas de hablar de algunas cuestiones que estuve meditando respecto de la composición de canciones. Y bueno, como eran unas cuantas, tuve que escribirlas, porque si no eran demasiadas cosas. Se me ocurrió arrancar poniendo en valor el hecho de que seguramente en algún momento de nuestra vida habremos escuchado hablar a algún artista que admiramos sobre su proceso creativo, sobre cómo vive el hecho de tener que crear algo que en primera instancia pareciera ser algo nuevo respecto de algo viejo que él ya hizo o que hicieron otros antes. Pero también es cierto que nunca terminamos de entender muy bien en qué consisten esos universos paralelos a los cuales acceden los artistas en ese proceso de creación, ya que se corresponden con experiencias que son sumamente subjetivas y por lo tanto intransferibles, ¿no? Entonces, a partir de acá sentí que tenía dos caminos teóricos por recorrer. Uno sería preguntarme ¿por qué componemos? Bueno, la verdad que no tengo la más puta idea y además no me parece tan interesante como el otro camino que sería ¿cuál es el rol del conocimiento en el acto de la composición? Entendiendo conocimiento en un sentido amplio. ¿Alguna vez algún músico se puso a pensar qué es el conocimiento musical? ¿Alguna vez a alguien se le ocurrió que las bases sobre las cuales se sustenta su práctica no son ni más ni menos que conocimiento? O más aún, ¿en qué consistiría ese tipo específico de conocimiento? Que en este caso sería el conocimiento musical. Entonces, antes de profundizar sobre esta idea, se me ocurrió esbozar dos conceptos o dos instancias o dos ideas para poder entender en qué consiste ese hecho creativo de componer una canción. Yo cada vez que empiezo a componer una canción, y como esto no es ni un paper ni mi monografía del profesorado, voy a hablar de lo que me pasa a mí, sepan disculpar mi autorreferencia. Entonces decía, cuando compongo encuentro dos actos diferenciables. Un acto primario más bien propositivo, un acto que pareciera que tiene una necesidad de descarga de afecto en el sentido de la teoría de los afectos, como que algo me afecta y lo informo, ¿no? Sin saber muy bien por qué. Y en segundo lugar, un acto que consiste en el ordenamiento de la descarga anterior, de racionalización o de elaboración técnica de lo que acaba de suceder. Ahora bien, una vez elaborado, trabajado, metabolizado ese primer material, vuelvo a sentir la necesidad de arrojar otro pedazo de música con la misma intención que lo hice en el momento inicial, o sea, volver al acto primario. Y así es como esta suerte de dialéctica va proveyendo las condiciones para que la creación de la obra avance. Pero esto sigue sin responder al hecho de cómo el conocimiento musical opera en ese proceso creativo. ¿Acaso el acto creativo no necesita de conocimiento previo para existir? ¿O puede existir creación sin conocimiento previo? ¿O no será que al crear estamos produciendo conocimiento? Bueno, en relación a esto, los profesores de música estamos bastante habituados a pensar la forma en la que se trabaja con los sonidos en clase, dividiéndola en tres. Tres formas o tres modos donde tiene lugar la operatoria con el conocimiento musical, que son: la primera, la audición o escucha o apreciación. La segunda, la interpretación o ejecución con canto o con instrumentos musicales. Y la tercera, la composición, que compartiría su modo de conocimiento con la improvisación. Compartiría esa lógica operatoria con la improvisación. Bien, vamos por partes. Si bien a primera vista estos tres aspectos son bastante fáciles de separar, también es verdad que se superponen y que justamente el hecho de que se superpongan los hace más interesantes. En el primer caso, cuando estoy escuchando música, también estoy interpretando lo que escucho de alguna manera. La escucha es una instancia de adquisición de conocimiento, dijo una vez una profesora un tanto penetrante en la universidad. Y a su vez, la escucha se da siempre en un contexto. Puedo estar escuchando mientras bailo, o al revés, bailando mientras escucho.
A su vez, la escucha puede sugerir una reacción corporal o en el caso de la danza puede protocolizar una coreografía. O sea que no es tan pasiva como puede parecer a primera vista la escucha musical, la apreciación musical. Por otro lado, la ejecución de un instrumento musical o el canto de músicas ya existentes siempre configuran experiencias en donde queda un margen mínimo para aplicar cambios o retoques, además de la posibilidad de poder dar la impronta propia del intérprete, que a su vez necesita escucharse una buena cantidad de veces y con una buena dosis de atención para poder expresar la música en cuestión. Y en el último caso de la improvisación y la composición, la necesidad de ejecutar y escuchar lo que se está haciendo es bastante evidente, ¿no? Probablemente sea la composición musical esa instancia donde se hace más patente el hecho de que estamos produciendo conocimiento más que sencillamente expresando. Ahora bien, todos estos modos en los que toma forma el conocimiento musical tienen más que ver con el segundo acto del proceso compositivo, ese que sería la forma secundaria de la creación según esta pseudoteoría no apta para filoteóricos, que era el de ordenar, razonar, elaborar, etc. Y poco tienen que ver con el primero, que era sencillamente mandar fruta, tirar cualquiera, ¿no? En la jerga del teatro, esto es algo así como desactivar o desprejuiciar el cerebro más que activarlo, para así poder dar rienda suelta a la expresión más genuina, por así decirlo. Entonces, ¿cómo arrancamos el proceso creativo? ¿Cómo desactivamos esas ataduras teóricas y conceptuales que actúan como represoras de la expresión más primaria? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos un día que no tenemos inspiración? ¿Cómo nos obligamos a hacer algo que de lo que menos necesita es de obligación? Valga la contradicción. Salieron unas cuantas rimas. Pero bueno, prestémosle ahora un poco de atención a este concepto, el de la inspiración. Si volvemos un poco al principio del video, podemos decir que todos tenemos registro de algún artista que admiramos hablando de su inspiración o de algún tercero que habla de la inspiración de ese artista como si fuese una entidad a la cual acceden solamente unos pocos. Solo unos genios pareciera que tienen inspiración, sobre todo bajo el efecto de determinadas sustancias. Pero si pensamos un poco más todavía y con un poco de sentido común en relación al contexto en el cual aparece esta palabra inspiración en la vida cotidiana, podríamos darnos cuenta de que no es una cosa tan lejana a lo que hace el común de la gente, ¿no? Por ejemplo, esa charla TED me inspiró. Esa película me voló la cabeza y me generó nuevas ideas y me dio ganas de compartírselas a un amigo. Ese viaje que hice me hizo ver el mundo de otra manera y me dieron unas ganas tremendas de empezar a hacer videoblogs de viaje y subirlo a mi canal de YouTube. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas que nos sorprenden y que nos convocan y nos interpelan al punto de querer decir algo al respecto, pero desde nuestro punto de vista? Que nos hacen querer aportar nuestro granito de arena, como quien dice. ¿Con qué cosas nos entusiasmamos al fin y al cabo? Y bueno, llegado a este punto, me parece que la respuesta a esta pregunta es casi exclusivamente subjetiva, porque tiene que ver con los gustos, con las experiencias previas, con prejuicios, etcétera, etcétera. Por lo cual, también les invito a que comenten acá en el video qué cosas les inspira si nos podemos aproximar a esta pregunta tan importante de manera colectiva. ¿Qué cosas nos motivan y nos traccionan esas ganas para componer al fin y al cabo? Yo mientras hacía este video se me ocurrió enumerar algunas. La primera y probablemente la más ridícula sea el consumo de sustancias que alteran el estado de conciencia. Alteré mi estado de conciencia y accedí a ciertas sensaciones y emociones nuevas que son re locas, boludo. Me puse re en pedo para poder expresarle una corazonada moralizante a mis amigues. Estoy re empepado y puedo ver el crecimiento segundo a segundo de los árboles. Esta la escuché una vez en un trabajo que tuve. ¿Cómo vas a ver el crecimiento segundo a segundo de los árboles? La segunda razón, que sinceramente me parece un poco más noble que la anterior, es la contemplación del mundo, la contemplación de la naturaleza. Maravillarse de la naturaleza después de meditar, por ejemplo.
sorprenderse de los avatares del amor familiar, reflexionar después de leer un libro que nos abre la cabeza. Y bueno, ahí ya tendríamos una fuente de inspiración un poco más barata, ¿no? En tercer lugar, se me ocurrió nombrar las experiencias de placer, así como a grosso modo, ¿no? Una obra de arte, una canción que nos identifica y que nos convoca, que nos mueve mucho por adentro, una película que nos hace llorar, la admiración de alguien que dice algo inteligente y el consecuente deseo de hacer o de decir algo con esa misma inteligencia. Ojo con eso. Y finalmente, o no tan finalmente, una experiencia límite de la vida, un accidente, la muerte de un ser querido, la traición de un amigo que creíamos que era un amigo pero en realidad era un psicópata, una relación tóxica. Yo diría, en general, haber tenido que tomar decisiones muy difíciles. Muchas veces estas situaciones nos llevan a tener que reformular muchas ideas y conceptos con los que nos manejamos en la vida y tener que recrearnos nuevamente, por decir de alguna manera. Y especialmente este último punto, sobre todo en relación a la reflexión respecto de determinadas cosas que nos gustaría comunicar, es donde me parece que aparece el sentido de responsabilidad del artista, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa angustia profunda como artistas? ¿La vamos a transformar en humor, en obra dramática, en storytelling, por decir algo? ¿O vamos a atravesarla sin comunicar lo que nos parece que deberíamos comunicar al respecto? Esa mierda que nos sucedió en la vida, ¿nos convoca? ¿Nos motiva? ¿O por lo menos nos mueve? Entonces, bueno, para ir terminando, podríamos decir que lejos de la simplificación de decir compongo por lo que siento, y sin despreciar el componer en base a lo que se siente, me parece que responde bastante al sentido común decir que la inspiración o la intuición en la expresión musical responde a factores motivadores que van mucho más allá de la mera necesidad de expresión autorreferencial. Posiblemente la canción se caracterice históricamente por esa expresión de los sentimientos individuales como el lamento amoroso, la alegría amorosa, la depresión, la felicidad, etc. Pero no menos importantes son las canciones que también a lo largo de la historia buscaron expresar la adoración y la meditación en el rezo colectivo, por ejemplo. La fiesta social a través de las canciones de danza, el chiste, la ironía o la protesta política. Todos estos tópicos que no necesariamente están vinculados a la autorreferencia individual. Así que bueno, espero que todas estas reflexiones les hayan gustado, les hayan servido de algo, les hayan disparado alguna pregunta, hayan podido hacer alguna que otra conexión en su alma, en su cerebro, y les deseo que encuentren siempre esa motivación para crear y decir lo que les parece a través de la composición musical. Nos vemos en el próximo video. Chao.